Bueno, pues vamos a seguir dando seguimiento a lo que está ocurriendo en China. El país donde se originó oficialmente es la versión más recurrente donde se originó el COVID. Pero ahora se ha dado lugar un nuevo rebrote de este bicho en la ciudad de Lanzhou, burbuja sanitaria en Pekín. Esto se dio a conocer el 26 de octubre. Una megalópolis de 4 millones de habitantes vuelve a estar confinada en China. Las autoridades tomaron esta decisión luego de la aparición, escuchen esto, de 100 casos nuevos de propagación del bicho. Es decir, 100 personas se contagiaron en una ciudad de 100 millones de habitantes y con eso es más que suficiente para que vuelva el confinamiento y las medidas restrictivas en esta zona de China. Repito, la ciudad de Lanzhou. China vuelve a las restricciones, pero en contraste a lo que hace China, su estrategia, pues en Occidente se hace absolutamente lo contrario. Y aquí están las consecuencias. Tenemos, por ejemplo, a la ciudad, perdón, no, al país de Polonia, quienes venían registrando menos de 200 casos a principios de agosto de 2021. Miren, el 1 de agosto, 90 casos, 91 casos, 164, 164, teniendo un número muy por debajo de lo que registran ciudades nada más, como la Ciudad de México. Si nosotros nos vamos a México, bueno, antes de ir a ver México, ven el crecimiento exponencial de casos que tuvo Polonia. A principios de agosto no pasaban de los 200 y justo el día de hoy en que hago este video, 27 de octubre, bueno, ayer, 8,366 casos en todo Polonia. Si le ponemos estos números a cualquier país, ciudad de Latinoamérica, de inmediato el gobierno, las autoridades van a cantar victoria y van a decir que ya domaron la pandemia, como fue el caso de López Obrador en México. Pero del 1 de agosto, agosto, septiembre y octubre, es decir, en 3 meses, pasaron de menos de 100 casos diarios a tener hoy un pico histórico de 8,366. Y en el caso de Polonia, bueno, pues es histórico pues dentro del 2001, pero aquí tenemos sus otros dos picos que parece que van por este ritmo de propagación a superarlos. Pero recuerden el número, Polonia no pasaba, en todo Polonia no se pasaba de los 100 casos. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en México y vamos a ponerle Ciudad de México. Solamente en la Ciudad de México nunca se ha bajado de los 600 casos. ¿Ven? Vamos a ponerle desde hace 2 semanas, 891, 909, 1000, 800, 843, 859, 757, 701, 863, es decir, Polonia pasó en todo el territorio polaco, pasaron de menos de 100 casos diarios a tener nuevamente más de 6,000 casos. Y la Ciudad de México, que no ha bajado de los 600 casos diarios, aún con todo eso, pues ya está lo que se conoce como el semáforo verde CDMX. Bueno, pues esto es la eliminación de todas las restricciones sanitarias, aforos restringidos, ya todo eso se revocó en la Ciudad de México. Estamos hablando de una ciudad de 20 millones de personas, juntando a los habitantes de la zona urbana del Estado de México, pues aquí está, semáforo verde en CDMX. Es decir, la gente ya está llenando bares, antros, recintos, teatros, cines. ¿Y qué pasa en China? En una ciudad de 4 millones de personas, cuando apenas se infectan 100, se ordena de inmediato las restricciones, las medidas sanitarias e inclusive el confinamiento. Pero en una ciudad de 20 millones de personas, como en la Ciudad de México, cuando no se bajan las cifras de 800,
sí, 600, 600 de algo, 600, 700. Con estos números no se decreta ningún tipo de restricción. ¿Qué va a pasar en México y en la Ciudad de México? Pues lo que pasó en Polonia, en Reino Unido. ¿Lo ven? Voy a poner esto de hace un mes. Hace un mes, exactamente, 28 de septiembre, Polonia registraba, todo el país de Polonia, 976 casos. Y ya, para el 27 de octubre, un mes después, 8.366. Este crecimiento exponencial de los contagios se debe principalmente a lo que nos han dicho diversos expertos y científicos, se debe a la aparición de variantes. Como ya lo hemos relatado en este canal en anteriores videos, pues son estas variantes las que no permiten que se siga disminuyendo el número de contagios o que exista un número consistente en la reducción de contagios. La tasa de vacunación de México hasta este momento es del 41.1%. Y dirán, bueno, pues es que es culpa de la gente que no se ha querido ir a vacunar y por culpa de ellos, pero no. Ya vimos el caso del Reino Unido en un video anterior, ese no es el tema, ¿no? Vamos a ponerlo para que vean la gráfica, ahí está. Esta es la gráfica del Reino Unido, ¿no? Cómo alcanzaron un pico y si bien ese pico ahorita decreció, pero pues el Reino Unido es un país que cuenta, con, vamos a verle, un aproximado de 300, a ver, no, aquí está, 67%. ¿Cómo es que un país con casi 70% de, de vacunación cuenta con este nuevo aumento exponencial de los casos? Esto es para que comparemos la situación en ambos países. Obviamente, México, y estoy hablando concretamente de México, pues no contamos con la economía y la infraestructura socioeconómica y política para volver al confinamiento y a las restricciones. Se antoja muy complicado que ocurra eso en una economía siempre débil como es la mexicana. Y como les decía, todo esto se debe a las variantes del bicho. Principalmente tenemos la variante AY4.2 y esta variante AY4.2 es la que está presentando una mutaciones características en la proteína S, y si la proteína S cambia, pues entonces ya no van a servir de nada las inyecciones que han venido distribuyendo en todo el mundo. Y ese es el negocio precisamente, el hecho de sacar ahora, bueno, no sirvió nuestro primer producto, nosotros, compañía farmacéutica, vamos a crear otro y después te lo voy a vender a ti, gobierno, y me lo tienes que comprar porque pues nadie más te puede vender esto, ¿no? Nadie más lo fabrica más que nosotros, compañía farmacéutica. La nueva variante del COVID ya se ha detectado en 34 países, esto es la variante de la que hemos estado hablando, la AY4.2, ya está en España, en Rusia, en Reino Unido, en diversos países de Europa. Pero un dato ya para concluir el breve video de esta ocasión, un dato que a mí me llama muchísimo la atención poderosamente, es el hecho de las subvariantes. Yo no sabía hasta hace poco que vi el canal de un doctor, parece que es un doctor colombiano, que está haciendo un seguimiento más preciso, pues es doctor, de lo que está ocurriendo con el bicho. Y yo no sabía, apenas me vengo enterando. México tiene un registro de 26 subvariantes de la variante Delta, es decir, del bicho original se generó una variante, que han venido siendo la variante Lambda, la variante Delta. De la variante Delta se han estado desprendiendo varias subvariantes en todo el mundo. Pero México es un país que, vaya que aportamos mucho a la diversidad y al fortalecimiento del bicho, 26 subvariantes. Pero por si no fuera poco la subvariante de la variante, ahora están ocurriendo lo que se le llaman las, pues,
subvariantes de las subvariantes, es decir, AYX es la nomenclatura en la cual se les está poniendo, vamos a ver, COVID AYX. No sé si, a ver, coronavirus, que es una variante exclusiva de México y que me sorprende de verdad cómo es que debido a esta falta de restricciones, la falta de controles sanitarios, pues es como se ha venido propagando el virus. Recordemos que un virus entre más se contagie, entre más se propague, más facilidades tiene para mutar, para cambiarse y adaptarse dentro del cuerpo humano. Y es lo que está sucediendo. Así que esta falta de responsabilidad del gobierno mexicano, lo único que está provocando es que comiencen a circular mutaciones del virus que podría poner en riesgo, pues, lo que ya todos conocemos, las inyecciones. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Nada más era algo breve para que vean los contrastes entre lo que es China, su poderío económico, su disciplina social, su disciplina sanitaria, y lo que es Latinoamérica. Absolutamente todo dejado al azar, todo con una premeditación equivocada, con escenarios falsos, pensando que esta vacuna va a ser la última y será la segura, que yo creo que no. Más bien lo que vamos a tener es una subsecuente aparición de variantes que lo que van a hacer es pues dejar inútiles las vacunas, con lo cual, bueno, pues es un gran negocio para quienes fabrican y venden estos productos. Coronavirus COVID, sí, bueno, pues nada más fue muy breve lo que estamos haciendo. Bueno, miren, Polonia. Estas son las normas de COVID para Polonia. En toda la Unión Europea cuentan con un pase sanitario, que dentro de lo cual incluye pues un control de los desplazamientos, un certificado digital, restricciones y medidas en vigor, ¿no? Ah, con todo y esto, Polonia pasó en un mes de 300 contagiados a más de a más de 6,000. ¿Qué va a pasar, insisto, si en México con estas 26 subvariantes? Es que de verdad los mexicanos hemos aportado algo muy, muy cuantioso al mundo, ¿no? ¿Qué exporta México? Variantes del bicho. Además de exportar mano de obra barata, electrodomésticos y autos ensamblados aquí, lo que México exporta principalmente, pues, es